les ayudó a tener un adecuado tratamiento de un paciente en Canadá, que fue el primer niño que se le dio insulina. ¿Okay? Vamos a iniciar un poco con la secreción de un paciente sin diabetes, la secreción fisiológica del páncreas, la cual está dada por la insulina, que además no tiene ningún tipo de insulina. La secreción de las células beta del páncreas es la misma insulina, pero en diferentes dosis y en diferentes potencias. ¿Okay? Si se fijan, lo que nosotros deberíamos de emular continuamente en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y con diabetes mellitus tipo 1 es la secreción fisiológica del páncreas. Esto es por lo que las diferentes insulinas se han creado para poder emular esta secreción pancreática fisiológica. Una de las cosas que quiero señalar, que además el doctor Alfonso dijo muy importante, es que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, a la hora que empiezan a tener un inadecuado funcionamiento de insulina, estos pacientes no pueden tomar otro tipo de medicamento que no sea insulina, ¿ok? Eso es importante, porque si nosotros, como dice el doctor Alfonso, además íbamos a hablar de lo mismo, la verdad yo no sabía, pero si a estos pacientes los agarramos con poco tiempo o a destiempo en un tratamiento con hipoglucemiantes orales, lo más probable es que acabemos tratándolos con insulina. No tenemos forma de saberlo, porque además el paciente con diabetes, por lo regular, con diabetes mellitus tipo 2, no se siente mal inmediatamente. Casi siempre a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se le hace un hallazgo incidental. ¿Qué es esto? Que un paciente va a otra cosa con un médico y el médico le hace análisis, una química sanguínea, tan simple como eso, y encuentra hiperglucemia en ayunas. ¿Okay? Los números de hiperglucemia en ayunas, si no los conocen, se los voy a dar, son en un ayuno mínimo de 6 horas, es de 65 a 100 en un paciente fisiológicamente normal. De 101 a 125 es un paciente con resistencia a la insulina, todavía no es diabetes, y de 126 en adelante es diabetes mellitus. ¿Ok? Por favor, quiero que comprendan que el diagnóstico de diabetes es así de claro, así de conciso. ¿Ok? La diabetes tiene un diagnóstico en el cual el paciente con una glucemia en ayunas de 126 comienza a tener diabetes mellitus desde ese momento. No hay necesidad de hacerle un pequeño examen que se puede hacer para saber la reserva pancreática del paciente, no si el paciente está produciendo no insulina, que es el péptido C. El péptido C es una extraordinaria herramienta que nos ayuda a saber qué reserva pancreática tiene el paciente. La idea de los medicamentos incretínicos es precisamente conservar esta reserva pancreática. Los medicamentos que se conocen al día de hoy de insulina son, primero, quiero ser muy claro que las primeras insulinas que se fabricaron en el mercado eran insulinas de res y de cerdo. Esas insulinas, además, muchos de aquí, yo supongo que empezaron a utilizar ese tipo de insulinas y posteriormente fue insulinas de origen de DNA. Yo soy un paciente con diabetes que vive con diabetes hace 37 años y hace 37 años se me diagnosticó, afortunadamente en 1982, y digo afortunadamente porque fui de los primeros pacientes en el mundo en utilizar la insulina de DNA recombinante. En aquel momento únicamente había insulina rápida y insulina NPH. Y me pusieron en un bolo basal, pues posteriormente fue un bolo basal flexible, pero me pusieron inicialmente en un bolo basal. Ahora las insulinas son muy variadas y dependiendo del paciente es el tipo de insulina que vamos a utilizar, teniendo en mente la secreción fisiológica de insulina de un páncreas normal. Si se fijan, así empezaron los tratamientos, inclusive únicamente con insulina basal, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, por lo regular, solo es necesario tener una dosis de insulina basal al día de hoy, con insulina basal como insulina glargina, insulina Levemir, Detemir, etc. Hay una nueva insulina que es la insulina Degludec, que es la mejor insulina que se ha hecho en la historia, créanme, yo la utilizo y no tengo absolutamente ningún conflicto de interés, no trabajo para Novo, pero la insulina Tresiba es la mejor insulina que se ha hecho en el mercado. Es una insulina que disminuye aún más el riesgo de hipoglucemia severa, muchísimo más que la glargina, ¿okay? Posteriormente empezaron con los pequeños movimientos, sobre todo de los bolo basal flexibles, los bolo basal normales, y se inició con 2 dosis, por lo regular eran 2 dosis, NPH con insulina rápida. En ese momento no había análogos de insulina, ¿okay? Al día de hoy hay análogos de insulina, tanto insulina basal como insulina ultra rápida, que es la insulina Lispro. La insulina Lispro es una insulina extraordinaria, sin embargo no es para todos los pacientes. Posteriormente, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se inició el sistema basal, que era de insulina basal, se inició con NPH, y al día de hoy se utiliza cualquier insulina basal para poder mantener al paciente con un adecuado control. Quiero hacer, y me voy a regresar un poquito en las diapositivas, porque quiero hacer un énfasis muy claro. La insulina rápida en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 debe utilizarse con una insulina basal. La potencia hipoglucemiante de la insulina rápida, o insulina Lispro, o insulina Novorapid, Novolog, como ustedes quieran, se va a potenciar con una insulina basal. La insulina basal es necesaria para tener un adecuado control con los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Por lo regular, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no se utiliza insulina basal. Acaba de salir un estudio en el New England Journal of Medicine en el cual se utiliza insulina glargina con Trulicity, y la potencia en la cual la hemoglobina glucosilada disminuye en esos pacientes es 3 veces más que utilizar únicamente insulina basal o Trulicity. Son pacientes que además empiezan a tener un ascenso en la hemoglobina glucosilada, y posteriormente, al ponerles con insulina basal y Trulicity, estos pacientes empiezan a tener un adecuado control de la insulina. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con la dosificación. La dosificación en cualquier paciente con diabetes, esto estamos hablando de la dosis de insulina diaria. Ya después la dividiremos en si es insulina basal o insulina rápida, ¿ok? La dosificación de cualquier paciente con diabetes se puede dar, bueno, se va a dar de 0.3 unidades a 0.8 unidades por kilogramo por día. Ojo, se puede dar hasta 1 unidad por kilogramo por día, dependiendo de la resistencia del paciente a la insulina. Recordemos que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen una alta resistencia a la insulina, ¿ok? Yo estoy utilizando al día de hoy, gracias al doctor Lefronzón, pacientes con pioglitazona e insulina. Y los resultados que he tenido yo en mis pacientes son muy importantes y además bastante buenos, porque además el paciente se empieza a sentir mejor y empieza a tener un adecuado funcionamiento de insulina y ha disminuido inclusive sus dosis de insulina. Eso es bien importante. El paciente, cuando empieza a ver que tiene una dosis alta de insulina, el paciente empieza a creer que se va a quedar ciego. La insulina, como bien saben, lo deja ciego. Sin embargo, el paciente es lo que cree. Lo más importante de poder convencer a los pacientes de una insulinoterapia es que la insulina no provoca efectos secundarios. El único efecto secundario que puede provocar es una hipoglucemia severa. Recuerden, toda la insulina baja el azúcar. Todas las insulinas causan hipoglucemia, hasta la insulina fisiológica. Si un paciente no tiene una ingesta adecuada de carbohidratos, va a tener hipoglucemias.
Los pacientes con diabetes no tienen los carbohidratos prohibidos. A lo mejor tienen la ingesta de carbohidratos regulada, pero no prohibida, porque además los carbohidratos son la gasolina del cuerpo. Bueno, el 50% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, el 50% es de acción prolongada y el 50% es de acción rápida. Posteriormente, se puede llegar hasta una unidad por kilogramo por día. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se inicia con 0.3 unidades y se puede llegar hasta 0.8 unidades de insulina basal. ¿Ok? Eso es bien importante. La insulina basal puede llenar los requerimientos de insulina. El paciente tiene cierta secreción de insulina aunque no sea adecuada. ¿Sí? A menos de que el paciente sea LADA. Un paciente con LADA acaba con una secreción muy deficiente de insulina debido al deterioro inmunológico. ¿Qué pasa con la insulina? Bueno, si se fijan, aquí tenemos una dosificación en la cual se debe de medir la glucemia de acuerdo a la dosificación en los pacientes, y esta glucemia debe de ser en ayunas. Las guías de la American Diabetes Association dicen que el paciente con diabetes mellitus tipo 1 se debe de medir la glucemia entre 3 y 4 veces al día mínimo para saber su requerimiento insulínico. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la American Diabetes Association dice, y lo dice muy claro, y además yo no estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Alfonso, él tampoco está de acuerdo con ello, que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 deben de medirse la glucemia cuantas veces sea necesario. El problema es que con un paciente con diabetes mellitus tipo 2 no se va a sentir mal, y el cuantas veces sea necesario puede ser desde 25 veces al día hasta una vez cada 25 años. ¿Sí? Entonces, digamos, esa área gris que existe en esa afirmación de la diabetes mellitus tipo 2 por la American Diabetes Association es muy difícil. Yo siempre les digo de 2 a 3 veces por semana, y de acuerdo a esas mediciones entonces se modificará la insulina. El paciente, yo le recomendaría que enseñen a los pacientes a modificar sus dosis de insulina. La dosificación de insulina basal es bastante sencilla, de acuerdo a los rangos meta, porque cada paciente debe de tener su rango meta, sobre todo al principio. Entonces se buscará que el paciente amanezca en ese rango meta de acuerdo a la dosis de insulina basal que se está inyectando. ¿Okay? Si este rango meta está arriba, entonces el paciente se añadirá 2 unidades de insulina. Si este rango meta está disminuido o abajo del rango meta, vamos a hacer, el paciente debe de estar entre 100 y 150 en la mañana. Si el paciente tiene de 151 en adelante 2 días seguidos, entonces ese paciente debe de modificar su insulina 2 unidades hacia arriba la dosis. Si el paciente tiene abajo de 100 un día, la hipoglucemia severa, y una afirmación que me hacen casi todos los médicos, las hipoglucemias son las que matan, las hiperglucemias no. Una hipoglucemia severa por la noche puede dar una falla severa cardíaca. Hay que tener mucho cuidado. Cuando un paciente amanece con hipoglucemia, ese día debe de modificarse 2 unidades hacia abajo la dosis, mínimo. ¿Ok? Hay, para aumento de las dosis se disminuyen de 2 en 2 o se aumentan de 2 en 2, como les había dicho. Las modificaciones de insulina de acción rápida siempre se van a hacer de acuerdo al preprandio y al postprandio. ¿Qué es esto? Estos son los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que utilizan insulina rápida. ¿Okay? Esto es importantísimo verlo. Los pacientes con una insulina, con un azúcar en preprandio que no esté en meta, se dará una unidad por cada 50 miligramos arriba de 140. ¿Ok? Esto es en el azúcar postprandial. Lo que buscamos es que el paciente esté en meta en postprandio. El preprandio,
qué padre, qué bueno, también se dará una unidad arriba de la meta de control, pero el postprandio nos interesa porque el postprandio es el que en realidad nos da las complicaciones severas crónicas. Hay que medir las glucemias, como aquí dice, 2 horas posteriores, okay, al alimento, sobre todo para saber los niveles de glucemia son aceptables. Acuérdense que los niveles de glucemia son aceptables hasta 160 en pacientes con diabetes. Los pacientes que no tienen diabetes son 140 miligramos sobre decilitro. Es importante manejar al paciente sobre estos temas y manejar un paciente con diabetes mellitus en un promedio diario entre 100 y 150. Antes se pensaba que era entre 80 y 120. Subieron estos rangos por la severidad de las hipoglucemias, y a lo que más miedo le tiene la American Diabetes Association es precisamente las hipoglucemias. Por lo mismo, las hipoglucemias son las que nos dan complicaciones muy severas. ¿Okay? Entonces es importante la modificación de insulina, hacerla en una unidad por cada 50 miligramos arriba de 150. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer los bolos de alimentación? Los bolos de alimentación en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 son bolos que se dan de insulina rápida, ultra rápida o de acción inmediata. ¿Okay? Estos bolos de alimentación se van a hacer según la relación insulina-carbohidratos. También el paciente tiene que medir cuántos carbohidratos se está comiendo y tiene que saber su sensibilidad a los carbohidratos. Esto se hace con una fórmula muy fácil que nos dice cuántos gramos de carbohidrato cubre una unidad de insulina. ¿Okay? La corrección se hace según el factor de sensibilidad. ¿Okay? El factor de sensibilidad nos dice los miligramos de glucosa que baja una unidad de insulina. Eso también existe. ¿Okay? Por ejemplo, la relación insulina-carbohidratos. La relación insulina-carbohidratos nos dice cuánto. ¿Cuántos gramos de carbohidratos va a disminuir una unidad de insulina? Cada paciente tiene su sensibilidad a carbohidratos. El libro nos dice que son 15 gramos de carbohidratos que va a bajar una unidad de insulina. ¿Okay? El paciente depende de qué insulina utiliza, si insulina rápida o insulina ultra rápida o insulina lispro. La insulina rápida se va a dividir 450 entre la dosis total de insulina del día, la dosis total de insulina rápida, no dosis total de insulina, ¿ok? Y la insulina lispro es igual, pero el requerimiento es un poco más alto, ya que la potencia hipoglucemiante de insulina lispro es 10,000 veces más potente que la insulina rápida. Hay que tener cuidado porque la insulina lispro sí nos puede provocar una hipoglucemia severa post-prandio. Hay un factor de corrección. El factor de corrección nos dice cuántos miligramos de glucosa nos va a disminuir una inyección de insulina o una dosis de insulina, una unidad de insulina, ¿ok? Esta se hace también con una pequeña división aritmética. En la insulina rápida se va a dividir se va a dividir 1500 entre la dosis total de insulina, y para la insulina lispro es 1800. Reitero, se hace un poquito más alta con la insulina lispro porque es un hipoglucemiante mucho más potente, y posteriormente se hará la modificación en los pacientes. ¿A qué me refiero? Miren, es un paciente que va a comer en su casa y de repente se mide y tiene 250. En la teoría dice que una unidad de insulina va a disminuir 50 miligramos por decilitro. En la práctica, este pequeño sistema es mucho más eficaz y certero en un paciente con diabetes, porque nos va a dar la sensibilidad absoluta del paciente a esa insulina. Hay pacientes que necesitan un poquito más de insulina para bajar 50 miligramos,
Ya hay pacientes que necesitan muchísimo menos insulina para bajar 50 miligramos por decilitro. La insulina es uno de los más importantes elementos para el tratamiento de diabetes mellitus. Esto es histórico. El primer medicamento que hubo para tratar diabetes mellitus como tal fue la insulina. Antes se creía que un paciente con diabetes debía ser tratado con insulina. Estaba hablando de 1920, hace casi 1000 años. Entonces, eso, así casi 100 años. Eso es importantísimo. Pero también tenemos que ponerlo en una situación histórica adecuada. El paciente con diabetes mellitus, antes de 1922, no tenía un tratamiento adecuado. Se pensaban muchísimas cosas del paciente con diabetes mellitus y se pensaba que el tratamiento era hidratándolo, que era un tratamiento haciendo ejercicio, que porque el ejercicio veían que antes decían que no se podía mover porque el ejercicio le causaba hipoglucemia y ese tipo de cosas. Sin embargo, después de 1922 fue que empezó el boom del tratamiento de pacientes con diabetes. Fíjense, la diabetes fue evidenciada en el año 320 a.C. para Celso. Y del año 320 a.C. hasta 1922 no hubo tratamiento de diabetes. La diabetes era una enfermedad mortal. Imagínense ustedes que llega un niño de 14 años, un niño caquético. Desafortunadamente no tengo la fotografía aquí, pero sí la tengo en mis anales, en Canadá, y lo primero que le dicen es: oiga señora, pues tenemos una oportunidad de que su niño viva un poquito mejor. Por razones obvias la señora dijo que sí, ¿verdad? Pero además, a ese niño le aplicaron 20 mililitros de insulina, para que vean cómo la potencia de insulina en ese momento no era ni cerquita la potencia del día de hoy. Pero eran 20 mililitros y se los aplicaban diario. Mucha gente, por pura definición, hay muchos autores que dicen que la diabetes mellitus era tipo 1. Yo tengo una pequeña discordancia ahí, porque en ese momento no era ni tipo 1 ni tipo 2, era un paciente con diabetes. Y la diabetes era generalizada. Ya después se empezó a hacer varios tipos, que empezó con diabetes juvenil, diabetes grande, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, era diabetes mellitus. ¿Ok? Muy importante, la insulina es el anabólico más potente conocido. Y debería de ser una sustancia prohibida en los atletas de alto rendimiento. El problema es que como es fisiológico, no hay forma de detectarlo. Pero es el anabólico más potente conocido. Y además, entre más temprano podemos insulinizar a un paciente, mucho mejor son sus complicaciones crónicas. Un paciente con diabetes mellitus es muy probable que tenga complicaciones. La meta es prevenir complicaciones en el paciente con diabetes mellitus y sobre todo disminuir la gravedad de estas. No estoy diciéndoles que a todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se les insulinice, pero sí a todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, aun y cuando estén en luna de miel. Tengo muchos amigos los cuales inician con un paciente con luna de miel en diabetes mellitus tipo 1, empiezan con incretinas, por razones obvias no funciona, y entonces el paciente llega con un descontrol severo porque siguió con las incretinas. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 es un paciente que puede utilizar insulina, pero no debe utilizar insulina. El paciente con diabetes mellitus tipo 1 es un paciente para su adecuado tratamiento. Por lo mismo es muy importante que el paciente aprenda a utilizar la insulina él mismo, porque si no, no vamos a llegar a un control adecuado. Nosotros no vivimos con el paciente. El paciente vive en muchos casos solo y tiene que aprender a hacer las cosas él. ¿Ok? El control intensivo de los niveles de glucosa, además de que el UKP10 dijo lo mismo,
nos ayuda a todos a tener una disminución de las complicaciones, a que éstas no aparezcan o que las complicaciones crónicas que existen se detengan en el estado en el que están. Y esto lo dijo el parteaguas de todos los estudios de investigación de diabetes históricos, el Diabetes and Control Complications Group. Ahorita es Group, en ese momento era Trial. Yo formé parte del DSCT como paciente y me consta, sí nos va bien. Yo lo que les puedo decir es que yo soy la prueba viviente de la memoria metabólica. Sí existe, ¿ok? No crean que no me ha pasado nada, sí me ha pasado, pero las complicaciones han sido muy benignas. Y todo esto es gracias al adecuado control insulínico, porque además mi diabetes es diabetes mellitus tipo 1, y el adecuado control glucémico. Lo que nos importa es tener un adecuado control glucémico en cualquier paciente con diabetes mellitus. Muchísimas gracias por su atención, y si tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, con mucho gusto las atendemos.